Aquí una vez más, con saludos muy cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias que hoy, como desde hace más de un año y medio, están escuchando el Rincón Literario del programa por radio o vía Facebook, ahora también en versión ilustrada y en YouTube desde marzo pasado, iniciativa para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula Pororó de colores y es de Patricia Camp, integrante de la generación más joven de escritores que serán incorporados a la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya y joven narradora distinguida en el año 2016 con la inclusión de su cuento El Paraguas Muerto en Lubina 85, revista literaria de la Universidad de Guadalajara, México, en su edición especial dedicada a autores latinoamericanos de entre 30 y 39 años. Pororó de colores es un cuento todavía inédito, previsto a aparecer, según Patricia, en un libro de cuentos de próximo lanzamiento. Como hoy es el estreno mundial, digamos, de este cuento, a través de Panorama de Noticias, con oyentes y fans en muchos países lejanos y cercanos, más allá de Paraguay y Argentina, le sugiero aquí a la autora el título de Pororó de colores y otros cuentos, para su próximo libro de cuentos. ¿Qué les parece la idea? Pororó de colores empieza con un epígrafe del famoso escritor norteamericano Ray Bradbury, conocido por sus relatos de fantasía, ciencia ficción, horror y misterio. Este epígrafe proviene de su novela Something Wicked This Way Comes, que traducida más o menos literalmente al español, significaría algo así como algo malo o algo siniestro se acerca por aquí. Pero el título de la traducción que conozco es La Feria de las Tinieblas, obra que tiene ciertos elementos similares al cuento que van a escuchar y lo que explica su posición como epígrafe de Pororó de colores. Cuando le pedí a Patricia que comparta con nosotros la génesis, el cómo o cuándo nació la idea para este relato, me contó, y la cito textualmente. En la época en la que escribí este cuento, solía ir a caminar durante mi horario de almuerzo al Parque Carlos Antonio López, en el barrio Sajonia de Asunción, cerca del cual quedaba mi oficina en ese entonces. Las descripciones sensoriales del lugar corresponden 100% a ese parque. A esa hora solían ir también a caminar 3 señores mayores, que son los representados en la historia. Y de verdad, uno de ellos me recordaba un poco a Ray Bradbury, en cuanto a su apariencia física. A partir de esos elementos tomados de la realidad, quise construir una historia fantástica, ligada con un regreso mágico a la infancia, un poco en la línea de Something Wicked This Way Comes, obra a la cual pertenece el epígrafe, pero mucho más sencilla, en donde la protagonista, una mujer ya mayor, vuelve a ser niña por unos instantes, tras consumir el pororó dulce vendido en el parque por un vendedor mágico. El elemento del pororó de colores me gustó para esta historia, porque es algo que se asocia muchísimo a la infancia y me pareció ideal para el objetivo del cuento. Fin de esta cita. Como Ray Bradbury es también uno de mis narradores favoritos, le pedí que se explayara en el porqué específico de esa cita de Something Wicked This Way Comes del epígrafe. Y me dijo, la cito nuevamente, Ray Bradbury es probablemente mi autor favorito, siendo mi preferido entre todos sus libros Dandelion Wine, traducida al español como El vino del estío, que describe con una mirada muy poética el paso de la infancia a la adolescencia.
Me gusta mucho la manera que él tenía de ver la vida y que quedó plasmada de una manera muy bella en obras como la mencionada. Creo que con este cuento busqué hacer algo en esa línea, capturar un instante de la vida cotidiana con esa visión casi poética, pero a la vez imbuirla de magia y fantasía. La elección del epígrafe se sustenta entonces en estos dos elementos: la mirada poética de Dandelion Wine, que para mí identifica como ninguna otra cosa a Ray Bradbury, y la magia de Something Wicked This Way Comes, obra a la cual pertenecen las frases del epígrafe. Fin de la cita. Y con estos comentarios de la misma Patricia Camp, ahora tienen no solo el contexto de cómo nació este cuento, sino también una fórmula genial de cómo construir un relato fantástico a partir de elementos o ingredientes tomados de la realidad. Así que ya están bien preparados para escuchar y disfrutar, y tal vez incluso escribir en algún momento algo ficticio como el cuento que sigue en el audio número 2, Pororó de colores. Y aquí va el cuento de Patricia Camp titulado Pororó de colores. Este cuento lleva un epígrafe de Ray Bradbury de su novela Something Wicked This Way Comes, traducido al castellano como La Feria de las Tinieblas. Y el epígrafe también en inglés dice: Smelled smells that no one knew, heard ticks from clocks that told another time, que en español sería: olía olores que nadie conocía, escuchaba tic-tacs de relojes que marcaban otro tiempo. Iba el cuento. La brisa agitaba las hojas delgadas y curvas de los eucaliptos a la entrada del parque. La corteza clara de los colosos verticales destacaba contra el celeste eléctrico del cielo, y ella se dijo, como siempre, que esa piel lisa y grisácea, que se arrugaba ligeramente ahí donde las ramas como brazos se unían al tronco, por algún motivo le hacía pensar en piel humana, pero en una piel humana que no era joven ni anciana. Conocía de memoria los hitos que iban marcando la distancia de sus pasos. Esos pasos en caminos circulares que el médico había recomendado porque el corazón no se cuida solo, señora, hay que moverse. La entrada, los eucaliptos, la zona de juegos agradablemente vacía a esa hora de las siestas de un invierno que estaba siempre ahí, rondando los 20 grados Celsius. Los toboganes silenciosos, las hamacas quietas, sí, salvo en vacaciones de invierno. El espacio vacío del vendedor de pororó que venía más tarde, salvo también en vacaciones de invierno. ¿Era ahora tiempo de esas famosas vacaciones de invierno? Difícil saberlo sin infantes que ayuden a los mayores a estar al tanto de esas cosas que tan pronto dejan de tener sentido. Se encogió de hombros y miró hacia la pared monumento, frente a la cual se sentaban siempre esos 3 señores que descansaban más de lo que caminaban. Le divertía pensar que uno de ellos se parecía a Ray Bradbury, ese escritor que le gustaba tanto. Pero ese día Mr. Bradbury y sus amigos no estaban. En el lugar de ellos, 3 niños se entretenían con seriedad en sus cuestiones infantiles, inclinados sobre algo que parecía muy secreto e interesante. Le descolocó ligeramente esa alteración en lo cotidiano, pero así eran los lugares públicos. La permanencia, lo constante, apenas una ficción innecesaria. El aroma imprevisto también llamó su atención. El aroma cálido y dulzón de esa infancia dejada atrás hacía varias décadas. Frunció el ceño repasando los hitos. Acababa de pasar el sitio del vendedor de pororó y estaba vacío. Buscó entonces el origen de aquella esencia que parecía permear el tiempo.
más allá de los juegos, más allá del pequeño sitio de descanso que a las parejitas les gustaba tanto, allá donde las alturas del parque se hacían irregulares, un hombre inusual ofrecía su mercancía de maíz reventado y bañado en colores. Caminó más lento mientras pasaba por allí para estudiarlo. Los habituales se conocían todos, como en una cofradía de caminantes del parque, y podía afirmar con seguridad que nunca antes lo había visto por ese sitio. Pero tampoco faltaban los oportunistas que venían a querer replicar en ese parque de barrio viejo sus florecientes negocios de la joven avenida costanera, trayendo sus bicicletas de alquiler y sus jugos de frutas de nombres extraños. Pensó en todo eso a lo largo de la primera vuelta. Pasó el cactus solitario, los niños azoté, los rojos y los blancos, los oscuros samuú de vientres hinchados, los lapachos, los chivatos y el único plátano japonés. Y como si se la hubiese susurrado el murmullo del viento entre las hojas de esos árboles, una idea fue tomando forma en su cabeza. Una idea descabellada, como suelen ser las de las mentes viejas. La posibilidad mágica de volver atrás, aquello que ya no podía ser. En la segunda vuelta se fijó mejor en los niños que ocupaban el lugar de Mr. Bradbury y sus amigos. Uno de ellos le dirigió una sonrisa fugaz y pícara. Quizás fue imaginación suya, pero le pareció que en esa sonrisa cabía la astucia de aquel que conoce lo imposible. Cuando los niños se separaron un poco entre sí, como si hubiesen querido mostrárselo, pudo ver mejor aquello que guardaban como un tesoro. La bolsita de papel marrón parecía brillar con los colores de ese pororó que eran muy distintos a los de siempre. Decidida, se acercó al turbio y desconocido personaje que lo vendía y le sorprendió que el precio se abonara en moneda de curso legal y no con almas inocentes, recuerdos felices o ese tipo de cosas. Sintió que le temblaba ligeramente la mano al sostener ese pequeño paquete de joyas de la gastronomía infantil. Celestes del cielo de los días pasados, fucsias de galaxias desconocidas, amarillos de soles que seguirían brillando mucho tiempo después de que a ella se la llevara el olvido. Siguió andando antes de llevarse el primero a la boca, antes de abandonarse a la esponjosa ternura de las entrañas del maíz, expuestas al mundo por la resuelta furia del aceite, quebrada la sutil cobertura de cristal azucarado por sus dubitativos dientes. La sutil dulzura, casi lejana, dibujó en las nubes formas nuevas, formas viejas que a la luz del sol de esa tarde volvían a ser nuevas, siempre nuevas mientras sus ojos pudieran verlas. De a poco, el penetrante sabor del azúcar pareció adueñarse también de todos sus otros sentidos. Se comió uno tras otro y cada uno de sus pasos se sintió más pequeño, más liviano, a punto de elevarse en pequeños saltos hacia los altos árboles, más altos y el cielo cada vez más infinito, como es todo en la infancia, como lo es todo cuando uno no se sabe lo cerca que están siempre los finales. En la tercera y última vuelta ya no vio a los tres niños. Mr. Bradbury se acercaba con pasos lentos a su lugar de siempre a esperar la llegada de sus dos colegas. Al verla, levantó una mano para saludarla, como si no hubiese pasado nada. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Patricia Camp. Esta información
proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse con suerte antes de fin de año, pero de forma más realística tal vez a principios del próximo. Patricia Camp nació en Asunción en 1983. Narradora y poeta. Aunque abogada y notaria pública de profesión, se dedica a la escritura desde muy joven. Integrante del Salón de Lectura de Maybelle Lebrun del año 2003 al 2020, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de Escritoras Paraguayas Asociadas, Patricia Camp ha publicado 2 libros de cuentos hasta la fecha. Cuentos con galletitas del 2012, en coautoría con Melissa Balash, y La silenciosa inmortalidad de las cosas y otras historias de 2017. Tiene varios premios y menciones en concursos nacionales de cuento y poesía. También tiene cuentos aparecidos en publicaciones y antologías locales y extranjeras, entre ellas en Nueva Narrativa Paraguaya de 2014, Ellas Hablan de 2017, que es una antología de EPA, Mar Fantasma de 2018 y Yasuratá de 2019. Su cuento El paraguas muerto fue incluido en Lubina 85, revista literaria de la Universidad de Guadalajara, México, en el año 2016.